Diálogos con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez. Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes, en sus 2 primeras horas. Hoy, también gracias a Dios, tenemos una entrevista muy especial. Hoy entrevistaremos a Luis Español, que ha sido durante muchos años colaborador de este programa. Con él queremos hablar de esos métodos que usan los historiadores para hacer historia. Los papeles de Feliciano nos hablarán de Beethoven. Pensaremos y sentiremos en la sección Pensar y Sentir con un texto del doctor Enrique Rojas Montes, con unas reflexiones sobre qué significa ser persona. Luis Antequera presentará la sección de Historia y Diálogos con la Ciencia, porque hoy, que ya es 17 de julio, en la península ibérica, todavía no en el paraíso canario, no es un día cualquiera. El profesor José Manuel Amaya presentará la sección de Curiosidades Científicas. Y si podemos, contactaremos también con la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Eso ya lo iremos viendo. Porque el directo va como va. Y hoy tenemos una novedad, y es que no funciona el teléfono. Así que si ustedes quieren participar en directo, tendrán que hacerlo a través del WhatsApp. Ya saben que el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el del 8x8 64. Nuestro WhatsApp es el 64 9 888871. Sí, son 4 ochos y 7 y 1 también es 8. Se lo repito, por si no tenían a mano papel o bolígrafo. 64 9 888871. Como no hay teléfono hoy, sobreviviremos con este WhatsApp si Dios quiere. Nos están saludando ya a través del WhatsApp Brian, Mónica, Aaron y Connor. Ellos están en Londres o viven en Londres, aunque yo sé que en verano suelen visitar Madrid. Nos saluda también Fernando de Valencia, Gustavo de Oviedo, Carmen y Pepe de Santander, Giovanna de Quito, Ecuador, abrazo fuerte al otro lugar del charco. Conchi de Barcelona, Santiago de Madrid, Esther de Siruela, desde Las Palmas, una persona que no sé ahora mismo quién es, César Augusto de Santa Cruz de Quiche, abrazo fuerte al otro lugar del océano, tal y como suelo decir, Manuel de Córdoba, Íñigo de Valladolid, Salvador de Mallorca, Francisco de Santander, Charo de Las Arenas, Silvia de Salamanca, Bienvenido de Vilaseca, Vicente de Mataró, José Ramón de Logroño, Genaro y Pilar de Salamanca, Juan Antonio de Vilafranca de los Barros, Juan José, que está en Guadalajara, Lola de Málaga, Rosa de La Rioja, Josefina de Ponferrada, Juan Antonio de Miranda de Ebro, Inma de Zaragoza, Cristina de Santa Cruz de Tenerife, Doris también de Zaragoza, Mari de Valencia, Ana María de Segur de Calafell, Consuelo de Badajoz, Tomás de Plasencia, Pepita y Vega que están en Turis, Cande de Málaga, Fidel de Gijón, María que está, no sé muy bien dónde estás María, pero abrazo fuerte, Luis de Zamora, Natita de León, Inés, de Valladolid, Rosario de Sevilla, Paco de Herrera de los Navarros, María, que está en Madrid, Pilar de Coria, Josefina, que no sé dónde estás, Josefina, abrazo fuerte, Miguel de Jerez de la Frontera, Pedro y Maite de Nules. Tenemos aquí a más personas, María de Ciudad Real,
Y Concha, también de Ciudad Real. ¿Alguien nos está llamando al WhatsApp? No, no cogemos llamadas ahora mismo, dentro de un rato. Paqui, de Grazalema. María Jesús, de Camirreal. Katy, que está en Sapobla. Javier, de Vigo. Albert, de Cerdañola. Teresa, de Valencia. Raúl, de Santander. Mari Carmen, de Alcalá de Henares. Bernardino, que está... No sé dónde estás, Bernardino. Pónmenos luego en un mensaje escrito. Antonio, de Casariche, en Sevilla. No sé si te saludo allá, pero si no, pues te saludo 2 veces. Rafael, del puerto de Santa María. Jesús, que está en Alicante, la provincia de Alicante, aunque no tengo muy claro dónde. Mauro, de la isla de La Palma. Pepe y María Ángeles, de Montequinto. Rafael, que está en Vitoria. Sándor, que está en Jafrán. Ana y Rafa, de Grazalema. Modesto, de Sevilla. Jesús, que está en Ávila. María del Mar, de Salamanca. Francisco, de Puebla de Guzmán, en Huelva. Abrazo fuerte, Francisco. Saludos de Milagros, que está en Campo de Criptana. Y Chus, que está en León. Siguen entrando mensajes, pero vamos a dar ya paso a la entrevista de la semana. Hoy tenemos un programa denso y luego tenemos el reto de contactar con ustedes sin teléfono. Lo intentaremos a ver cómo nos funciona esto en el día de hoy. Desde luego, ganas no nos van a faltar. Quedan 10 segundos para la hora Bond, las 007, y saben que a la hora Bond empieza la entrevista de la semana. Allá vamos, justo ahora, hora Bond. Saben ustedes bien, y Luis Español, que está al otro lado del teléfono, también lo sabe, que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Porque Luis ha estado con nosotros durante mucho, mucho tiempo. ¿Qué tal estás, Luis? Oye, encantado porque además me ha parecido impresionante la retahíla de todos los nombres de las personas que colaboran con el programa, que nos escuchan, que participan. Me parece fantástico. La verdad es que os echo mucho de menos, pero claro, yo es que me levanto muy temprano por la mañana, a veces conduzco y conviene dormir y ese tipo de cosas, ¿no? Y hoy precisamente te puedo atender porque mañana no conduzco yo. Fíjate tú qué cosa más bonita. ¿Has visto que se ha despedido el programa anterior con el Adoro de Te Devote, que es un himno precioso y que tiene unos cuantos siglos, porque lo compuso nada menos que Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII. Pues mira, que si tú te das cuenta lo que es, la tecnología nos permite oír a todos el Adoro Te Devote en latín, que, fíjate tú, tengo aquí una traducción que dice: te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias, y a ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Oye, no me digas tú que no es una forma interesante de empezar una noche, ¿no? Desde luego que sí. Y has empezado diciendo que nos echabas de menos, pero fíjate que los oyentes, como nos están escribiendo por WhatsApp, Pilar de Coria nos dice: espero que Luis nos diga que le va muy bien y también que él también se acuerda de nosotros. Pues ya ves que me acuerdo constantemente. A mí me encantaría, la verdad. Radio María para mí representa, fíjate tú, de tanto tu programa como el que yo he dirigido durante unos años, que se llamaba Historia en Vivo. Recuerdo la enorme libertad de la que siempre hemos gozado, porque muchas veces en las radios comerciales, en las radios, digamos, las más normales, en que hacen publicidad y se meten en política y tal, pues hombre, pues hay unas políticas internas, ¿no? Entonces yo creo que hemos sido muy libres, ¿no? Pues sí, o sea, Hemos nosotros hecho los programas que queríamos. lo único que nos piden es que hablemos de nuestro tema, es decir, que yo no me ponga aquí
a hablar de religión en una emisora que está llena de sacerdotes. Es como si voy al hospital y me pongo yo a hablar de medicina. Pues hombre, no sé. Oye, pues hablando de hospitales, no sé, bueno, no quiero hablar de un tema que no es del programa en principio, pero bueno, tu programa es el programa por excelencia del humanismo científico, del humanismo cristiano, y llevas más de 15 años, creo recordar, hablando de temas como el aborto, como la eutanasia, como la lucha por la vida. Y fíjate tú que la noticia de hoy en Francia es que han aprobado unas leyes de ayuda al fin de vida que dicen, es decir, de ayuda al suicidio y de eutanasia, y que no han reconocido en el proyecto, no sé si luego el Consejo Constitucional lo hará, el derecho de los establecimientos católicos a la objeción de conciencia. Han reconocido la objeción de conciencia individual, pero no de los establecimientos. Pues mira, los primeros que han hablado han sido unas voces muy queridas por todos los franceses, los españoles y por todos los que sabemos cuál es su trabajo admirable, que son las Hermanitas de los Pobres. Y las Hermanitas de los Pobres han anunciado que si esto sigue así van a cerrar sus establecimientos, sus casas en Francia, porque no van a matar a gente dentro de sus establecimientos. Oye, yo creo que es una noticia gordísima, es una noticia para mí mucho más importante que todas las chifladuras de la corrupción, de la política, de todo el barro y de todo el ventilador de boñiga que estamos viviendo, ¿no? Es decir, estamos hablando de cosas serias, el derecho a sobrevivir, el derecho de un médico. Por ejemplo, ¿va a poder estudiar un muchacho que quiera ser médico? ¿Va a poder ser médico si no está de acuerdo con el aborto, con la eutanasia, con el suicidio asistido? ¿O le van a catear? Pues le van a catear. Oye, ahí está el tema, es decir, que yo no hago la afirmación. Que cualquier día, como esto sigamos así, que aquí lo más moderno es matar a la gente, nos dicen a los profesores que en vez de suspender a los alumnos cuando no se lo saben, tenemos que matarles. Cuidado con esto, que cualquier día nos metan a nosotros también en el lío. Te parece una tontería y lo dices en broma, pero te voy a decir una cosa. Estamos viviendo unos tiempos muy raros, porque fíjate tú que hemos progresado, es decir, vivimos una época de progreso inaudita. Es decir, todo funciona mejor, todo está mejor hecho. Yo me acuerdo cuando iba, por ejemplo, a la Seguridad Social a buscar las medicinas de mi padre, que estaba malito, pues te estoy hablando de los años 80. Las colas, los médicos que estaban reducidos a dar recetas, no atendían, no podían atender a los pacientes, tenían que dar recetas. Todo ha progresado. Entonces, si todo ha progresado, ¿por qué se considera un progreso acabar con la vida humana? Y entonces los mismos políticos que escuchan respetuosamente al Papa cuando habla del Congreso, luego van a su bola y hacen cosas que son totalmente contrarias a lo que dijo el Papa del Congreso. Oye, que yo te digo una cosa que yo no lo entiendo, es decir, yo que soy muy duro de mollera, yo no entiendo que sea un progreso matar a la gente. Tú sabes que en Francia había desde antiguo un consenso sobre los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos que son una maravilla, es decir, que cuando te vas a morir, pues te dan una solución que te permite pues pasar el trago mejor, y pasan unas horas o pasan unos días y tú te mueres de lo que te tienes que morir y se acabó lo que se daba. Oye, y en lugar de eso, lo que quieren es introducir a las bravas la obligación para los médicos y para el personal sanitario de colaborar en las eutanasias, en el suicidio asistido, en los abortos. Es una cosa monstruosa, porque claro, estamos hablando de ir contra no solamente la conciencia personal de las personas, sino ir contra establecimientos que llevan siglos funcionando, atendiendo. ¿Tú sabes la labor que hacen las Hermanitas de los Pobres? Es increíble. Es increíble. Y, ¿sabes? En Francia, y ahora volvemos a la historia, en Francia tuvimos un problema muy gordo con el enfrentamiento de la República y el catolicismo, que eso fue desde la Revolución Francesa, pues más o menos intenso, más o menos hubo periodos, digamos, de menor enfrentamiento. Y llegó un momento, digamos, máximo, hacia 1901, entre 1901 y 1905, en que primero se hace una ley de separación del Estado
y de la fe, vale, y luego se hace con ese pretexto lo que es una guerra a las congregaciones. Miles y miles de sacerdotes y de monjas tienen que abandonar Francia, Ujú. los arruinan, tienen que dejar sus establecimientos que son nacionalizados, y todas esas personas se vinieron a España, Ujú. y eso tuvo consecuencias en la historia de España, porque todas estas personas que venían de la República Francesa y que habían sido expulsadas, que habían sido despojadas de todo lo que era suyo, pues te puedes imaginar que lo que contaban a los niños, pues era lógicamente, oye, las repúblicas, ojo con ellas, porque son malas, porque son todas de masones y tal y cual. Bueno, pues al final, la radicalización, digamos, de la España del primer tercio del siglo XX es en parte consecuencia de la radicalización anticristiana y anticatólica de la Francia que estaba al lado, Ujú. porque los países mm, se van contagiando modas, ideas y las cosas tienen consecuencias. Bueno, pues esto que están votando ahora en Francia, Javier Ángel, te lo digo ahora, en Ujú. 2026, pudiera ser que diera pie a una nueva, a un nuevo drama Ujú. de emigración forzada de cientos o de miles de monjas, de sacerdotes, incluso no de católicos, que pueden ser también judíos o pueden ser musulmanes, que no estén de acuerdo con el hecho de matar gente en sus establecimientos. Ujú. Entonces, yo lo que te digo es que en estos momentos estamos en un momento muy importante de nuestra historia, porque fíjate tú que a Francia la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que fue una sangría, durante la Primera Guerra Mundial se le pedía a los chicos, por ejemplo, los campesinos, que eran generalmente católicos, pues fueran a morir por Francia. Pero claro, resultaba un poco fuerte que te mandaran ahí a morir en el frente, ¿sabes? Y que se metieran con tu fe. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que se calmaron un poco. Pero que luego volvieron a la carga contra las convicciones de la gente, contra su fe. Y Ujú. en la Segunda Guerra Mundial prácticamente tienes una derecha que se va haciendo cada vez más ultraderecha y que dice que es imposible convivir con la República y que al final esa gente pues colabora, si quieres, en la caída de Francia ante los alemanes. Ujú. Entonces, cuando De Gaulle toma el poder, con los primeros gobiernos de Gaulle se intenta normalizar un poco la situación. Bueno, pues hubo que esperar la Quinta República Francesa, que calcula más o menos entre 1958 y 59 se va estableciendo, cuando se hace una especie de paz pedagógica, y una especie de paz entre la República y la fe. Y entonces hay un ministro que se llama Michel Debré, que consigue hacer una ley que respeta el derecho a la enseñanza privada. Ujú. Bueno, No, pues cosa eso muy importante. son cosas muy importantes. Estamos hablando de derechos fundamentales. Tú piensas que el propio general de Gaulle tuvo que estudiar en Bélgica el bachillerato porque no podía hacerlo. Él era hijo de católicos y Ujú. él no podía acudir, no podía hacer el bachillerato en un establecimiento católico porque dio la casualidad que los habían cerrado Ujú. cuando él llega a la adolescencia. Y entonces ahí tienes al general de Gaulle, que va a ser luego el gran personaje de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra en Francia, que se tiene que formar en un país extranjero porque en su propio país no puede. Ujú. Porque, bueno, es decir, estamos en un momento de gran locura, porque Ujú. precisamente, ¿por qué reabrir frentes? ¿Por qué reabrir trincheras que estaban ya cerradas? Ujú. Si yo no lo entiendo, yo es que, no sé, Sí, o soy demasiado joven o soy demasiado vamos a viejo. centrarnos porque mira, ya son y 20. Y aún no hemos empezado a hablar de nuestro tema central, que es la metodología Bueno, histórica. tienes Pero toda la espera, espera, razón. espera. Mira, No, el pero tema espera. central te voy a decir cuál es. Se nos cuela, porque aquí en el WhatsApp hay gente que tiene tarjeta platino, porque tú sabes, desde que tú no estás aquí, ¿sabes quién te ha sustituido? ¿Quién? R al cuadrado, Ruth Ramírez, que hace su sección y que hoy no está porque se examina el sábado. Hoy ya es viernes, el sábado se examina de patrón de embarcaciones de recreo y entonces Qué bonito. tiene que hacer un examen y nos está escribiendo a través del WhatsApp diciendo, oye, decirle a los oyentes que recen para que apruebe el examen. Bueno, pues rezar para que apruebe el examen. A lo mejor no es un tema tan importante como el que está contando Luis, pero rezar también para que apruebe el examen el sábado a las 8:00 y pico de la mañana, que me tocará llevarle a mí.
madrugón, 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 porque estamos a unos 100 kilómetros del examen, pero bueno, esas Sí. cosas pasan. ¿La llevarás en coche o la llevarás en barco? Pues mira, pues tengo que llevarla en coche, bueno, podría llevarla en barco también, pero uf, vaya follón, en coche. Que, Luis, vamos a centrarnos un poco. Metodología científica, son y 20, no nos queda mucho tiempo, a lo mejor otros 15 o 20 minutillos. Pues ¿Qué? mira, te voy a resumir. Metodología que utilizáis los que hacéis ciencias puras es un poco distinta a la que a la que necesitan los historiadores o los antropólogos, los que estudian el pasado, porque claro, el pasado no lo puedes poner en una probeta, es decir, no tenemos un ojo que mire el pasado que nos cuente las cosas. Entonces, la reconstrucción del pasado es compleja, es complicada porque necesitas establecer, digamos, los hechos, intentas ver qué hechos son los que te interesan dentro de todo lo que es el pasado. Y te voy a decir una cosa, hay un elemento que es común y es el elemento más importante, que es la honestidad. Ujú, El científico, el historiador, si no son honestos, ujú, no hacen buena historia y no hacen buena ciencia. Y la honestidad empieza, por ejemplo, por citar a los que utilizas. Es ujú, un gran problema que tenemos en España y en otras sociedades es la falta de honestidad de investigadores, de autores, de divulgadores que no citan ujú. sus fuentes. Yo fíjate tú, el otro día saqué una información que era, yo creo, interesante. Había una investigadora que se llama Beatriz Ledesma que ha hecho una edición de la correspondencia de una feminista uruguaya, que era Paulina Luisi, con otras feministas españolas, Colombine, Clara Campoamor, y bueno, y algunas más y tal, que a lo mejor no tiene por qué conocer nuestro público hasta ahora. Bueno, pues resulta que en ese intercambio de cartas, Clara Campoamor opina, porque ella ya sabes que tiene que dejar España cuando empieza la guerra civil para que no la maten en zona republicana, pero que tampoco tenía la menor simpatía por los nacionales, ¿no? Por los de Franco. Pero ella le tiene que decir a su amiga y mentora Paulina Luisi, le tiene que decir, oye Paulina, si tengo que elegir, prefiero que ganen los de Franco, pero Ujú, ¿a qué precio? Bueno, pues esto lo saqué en ABC en una fecha y unas horas después ya había otros medios que se permitían reproducir la noticia, pero sin citar la fuente, ujú, sin decir, cogemos de ABC esta noticia, o la investigadora Beatriz Ledesma ha publicado tal cosa. No, no, sencillamente cogían la esencia de la noticia y no decían de dónde la habían sacado. Bueno, pues eso, desde el punto de vista intelectual, es catastrófico, porque al margen de los egos y de que a te guste o no te guste que te citen o que te reconozcan lo tuyo, es que esa deshonestidad lleva a que tenemos, por ejemplo, pues tesis plagiadas, tenemos artículos rechazados y que se descubre, o otros admitidos, y se descubre luego que se han hecho con inteligencia artificial. Es decir, en estos momentos el aspecto más importante que se tiene que estudiar en clase de historia o en clase de física o en clase de química o en matemáticas o en cualquier asignatura en los colegios es la honestidad, no copiar, decir de dónde te sacas las cosas, no utilizar ChatGPT para contestar a las preguntas. Yo creo que eso, fíjate tú, esa es la metodología. ujú. Si tú eres honesto, si tú cuentas de dónde sacas las cosas, tú haces buena historia. Mira, te voy a dar un caso muy concreto. Hace poco presentó en el Real Casino de Madrid el profesor Gabriel Martín Olivares un trabajo sobre cómo ha identificado un cuadro perdido de Alonso Cano. Alonso Cano, que era un genio granadino, que era como Miguel Ángel, pues era pintor, era escultor y era arquitecto. Y entonces había un cuadro en concreto de Alonso Cano del que no se había tenido noticias desde hacía 2 siglos, y era un cuadro de Dalila cortándole el pelo a Sansón. Bueno, no es un cuadro muy habitual en la pintura española. Y entonces Gabriel Martín identificó ese cuadro en una colección valenciana privada.
Y Ujú. entonces te dice cómo lo hace, te dice, pues mira, yo he utilizado este trabajo, yo he utilizado de este dibujo que se conserva en el Archivo Histórico Nacional y te va diciendo pues cómo va obteniendo los resultados. Y dice, pues mira, este cuadro que está en esta pared en una casa de Valencia es un Alonso Cano y es un Alonso Cano que perteneció a un amigo de Goya, tal y tal y tal. Y te cuenta la historia. ¿Por qué? Porque como es una persona honesta y que sabe utilizar los fantásticos recursos que tenemos ahora, pues consigue un resultado. Ujú. Entonces, esa es la base, la honestidad. Fíjate tú, podríamos reducir a todo eso la metodología científica y la metodología histórica. Y una pregunta. ¿Nos ayudaría, pregunto yo, nos ayudaría a conocer mejor el pasado si los historiadores nos dijesen qué trayecto van haciendo hasta llegar a sus conclusiones? Me explico. Yo he tenido, eh, a veces he hablado con gente y digo, mira, es que históricamente hablando, pues ocurrió esto, tal, lo que fuese, ¿no? Cualquier hecho. Y te responden con no, eso no es así. Y ¿cómo lo sabes? Dice, porque lo he visto en una película. A ver, la película tendrá una base histórica, pero tendrá cosas que no son 100% históricas, aunque la base sea histórica. Entonces, a lo mejor ayudaría que los historiadores nos dijesen, mira, yo para conocer este punto he buscado en este libro, he buscado tal, 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 pero ¿cómo transmitirle eso a la gente de la calle, con los que Pues luego... mira, tienes toda la razón, y es precisamente ese punto fundamental, el contar cómo se consiguen las cosas. Tú, cuando tienes que hacer un artículo sobre un tema, no tienes por qué contar en ese artículo que está dirigido a la comunidad científica que ya tiene idea de cómo lo haces, no tienes que decirle, bueno, es que voy a utilizar estos recursos, estos medios y tal. Pero fíjate tú que cuando tú publicas algo, por ejemplo, tu tesis queda sobre, si no me falla la memoria, métodos pasivos para purificar el agua, ¿no? Que salía de las minas, que Ujú. estaría sucia y cómo conseguir limpiarla, pues tú empiezas por contar al principio la bibliografía, hacer el estado de la cuestión y luego vas pum 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 diciendo pues estas son las posibilidades que se ofrecen, estos son los resultados que se obtienen y tal, y tú no pretendes inventarte nada, ¿no? Es decir, Ujú. justificas tus afirmaciones. Lo mismo hacen los historiadores. Lo que pasa es que también depende de a quién te diriges. Por ejemplo, si te diriges a un público más amplio, pues sí, les puedes explicar algo, decir, pues mirar, he ido al archivo, de hecho lo pones en el libro, es decir, cuando pones una nota, véase Archivo Histórico Nacional, sección tal, legajo tal, página tal, pues estás diciendo de dónde te sacas una información escrita. Cuando haces una entrevista a una persona, porque hay historia contemporánea o antropología en que utilizas la entrevista porque puedes todavía conocer testigos, pues dices, hombre, entrevistamos en tal fecha a tal señor. Utilizas también pues las fuentes hemerográficas. Fíjate tú que hoy día tenemos unos instrumentos de investigación tan buenos que para hacer historia mala hay que hacerla casi a posta, ¿eh? Hay que Ujú. hacerla casi a posta. Porque tú piensas que, por ejemplo, en historia contemporánea tenemos acceso a decenas de millones de documentos que están en las hemerotecas a disposición de cualquiera. Ujú. En las bibliotecas nacionales están digitalizados. Bueno, Google ha digitalizado no sé cuántos millones de volúmenes de libros en los que ya no existen los derechos de autor, ¿no? Que están ya, digamos, libres de comunicación. Es indudable que se puede especificar y explicar. En general, eh, si la persona es honesta, puede decir de dónde se ha sacado las cosas. Ujú. Si no es honesta, pues claro, tendrá que ocultar de dónde ha sacado los datos, porque no dirá, bueno, de dónde, por ejemplo, cuando el otro día, pues varios medios dicen, sí, sí, cada Campoamor dijo tal cosa, no sé cuántos, se guardaron muy mucho de decir de dónde lo habían sacado. En general, cuando ves que la gente hace afirmaciones que no justifica, pues te está dando pistas de que está haciendo trampa, de que está haciendo lo que no debe. Pero realmente eh, es muy sencillo hacer buena historia si decides hacerte las buenas preguntas. Ujú. Es decir, hacerte las buenas preguntas de por qué una persona como Clara Campoamor, identificada con la Segunda República, que ha sido parlamentaria, que ha sido una de las personas más importantes en la discusión de la Constitución de la Segunda República, en un momento dado, en el año 36, le escribe una amiga y le dice, prefiero que gane Franco.
Pues hazte la buena pregunta. La buena pregunta es, ¿qué ha pasado para llevar a esa persona a esa posición nueva, ¿no? Entonces, pues a lo mejor lo que ha visto en Madrid en julio del 36. Es decir, si tú te haces buenas preguntas y te planteas buenas hipótesis, y sobre todo si tienes el material, si puedes establecer los hechos previos, pues ya puedes dar opiniones con cierta base. Y tú me habías hecho una observación sobre, he visto una película. Mira, podemos decir, hay gente que no está de acuerdo conmigo, vamos a decirlo. Yo considero que cualquier utilización del pasado, cualquiera, es decir, que puede ser una novela que me invento, una película, un guión, la propia historia es una utilización del pasado. Lo podemos llamar memoria a todo. Es una, si quieres, una posición mía personal, ¿vale? Y la historia científica, digamos, la historia es la memoria de los historiadores. Es decir, los historiadores tenemos unos métodos que intentan ser objetivos. Intentamos tomar la distancia con los temas que abordamos. Intentamos afirmar, pero sabemos que la objetividad es imposible. Es lo primero que estudiamos, que no existe la objetividad, pero intentamos ser objetivos. Y entonces, esa utilización del pasado, que es la historia, utiliza unos métodos. De hecho, hay una especie de tautología que dice que la historia es lo que hacen los historiadores. Pero en realidad podemos decir que, fíjate, cualquier persona puede hacer buena historia. Por ejemplo, todos los oyentes que nos están escuchando pueden decir, quiero escribir la historia de mis padres. Porque me parece interesante hablar de mis padres, de dónde vienen, cómo se formaron, cómo decidieron formar una familia, cuál fue su relación conmigo, las dificultades, el trabajo, si tuvieron que emigrar, todas las cosas, todas esas circunstancias. Entonces tú puedes hacer una buena historia, pues interrogándoles, diciendo, bueno, cuéntame, ¿tú qué has hecho, papá, o qué has hecho, mamá? Pero si ya no están porque se han muerto o están muy lejos y no puedes interrogarles por cualquier motivo, pues tienes algunos papeles, algunos documentos que puedes llegar a utilizar y que dicen, pues mira, fíjate tú, yo no sabía que mi padre se había sacado el graduado escolar en tal fecha, yo no sabía que mi madre había estudiado tal cosa en tal fecha, o que había trabajado en esto, y por qué se fue de Salamanca a Valladolid, y por qué motivo, y entonces ya empiezas a hacer una historia que tiene más detalle y tal. Tú puedes hacer muy bien una historia familiar. De hecho, hay un profesor de historia que se llama Gutmaro Gómez Bravo, que encontró en una especie de bolsa, en lugar de un cajón desastre, lo llamó la bolsa desastre, ¿no? Y que estaba llena de papeles y documentos de sus propios padres y de sus abuelos, y hizo un libro muy bonito sobre la historia de los suyos, es decir, pero no una historia, digamos, genealógica de descendemos de la pata del Cid, no, una historia sencilla y al mismo tiempo muy bien elaborada sobre los suyos. Pues cualquiera de nuestros oyentes puede hacerlo, porque de lo que se trata es de intentar ser objetivo y de ser honesto y de recurrir a los recursos que hoy día tenemos, que son muchos. Por ejemplo, a lo mejor te dice tu padre o te dice tu madre, oye, pues yo recuerdo que había un artículo del tío Nicolás que salió en las provincias en el año 60 y tantos y tal. Pues a lo mejor vas a la hemeroteca de las provincias y encuentras el artículo. Y ya puedes estar haciendo, precisando datos y tal. Es muy interesante, la historia es preciosa porque la historia es todo del pasado. Entonces, ¿cómo podemos hablar del pasado si el pasado ya ha pasado, no? Claro. Eso es lo difícil. Vosotros lo tenéis más fácil con vuestras probetas y vuestras cosas. Vamos a conseguir en el laboroto, como digo yo, al laboratorio le llamo el laboroto. Venga, niños, vamos al laboroto. Bueno, niños, los niños ya no lo digo. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un experimento
porque como hoy no funciona el teléfono, y entonces Luis Español dirá, pero a mí me está llamando por teléfono. Sí, a ti te hemos metido por un canal que tenemos aquí como de extrema emergencia de teléfono, que, Hombre, que va por el otro canal de los camino. privilegiados, de los Claro, privilegiados. yo creo que tenemos un satélite, un satélite solo para nosotros ahora mismo. Le llamamos a esto el RDSI no sé qué, RDSI, L1, RDSI, pues aquí tenemos, a ti te estamos llamando por una línea muy, muy rara. Si algún oyente quiere decirnos algo, y como no podemos dar paso a llamadas, lo que hace es que nos envía un audio. ¿Qué le pedimos al audio? Que se entienda bien, que sea breve. Si es posible, menos de 1 minuto. Y es preferible medio minuto. Hola, me llamo tal, estoy en tal sitio y yo quería preguntar esto o quería hacer este comentario de esto. No nos hagan comentarios, ya saben, aquí no nos metemos ni en temas de religión, porque para eso en Radio María está lleno de sacerdotes, yo no soy sacerdote, y ni en temas de política, pues porque Radio María pues tenemos un poquito más de nivel que la política. O sea que nada. Y bueno, mientras recibimos ese primer audio, si quieren hacernos algún comentario, ¿a qué WhatsApp? Pues lo ideal es que usen el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia. Aunque tiene el WhatsApp del directo de Radio María, que alguno tendrá apuntado el número, lo pueden usar si quieren, pero el nuestro, el de Diálogos con la Ciencia, es el del 8. 8 por 8, Luis, ¿cuánto es? No era 49, no era 36. ¿Va a ser 64? 64. Pues nuestro WhatsApp es el 64 9 8888 71. Sí, son 4 8 y 71 también es 8. Vamos a probar a ver qué tal funciona esto de que nos envíen audios. Y mientras recibimos ese primer audio, si alguien se anima, pues vamos a seguir hablando un poco del método histórico. Y ahí te voy a poner una prueba superior. Tú me estás hablando de historia relativamente reciente, es decir, tenemos textos. Bueno, yo sé que tú nos hablas de Clara Campoamor porque tú, no sé si es correcto decir que eres el historiador de Clara Campoamor, has dedicado a ella y a su historia gran parte de tu vida, y si alguien quiere saber algo de Clara Campoamor, casi lo que tiene que hacer es los textos que tú has escrito sobre ella, porque yo creo que eres la persona que más ha investigado sobre ella. Pero tú imagínate... las que más han investigado han sido Paloma Saavedra y Concha Faguaga, que fueron las que iniciaron los estudios sobre Clara Campoamor, y luego hay una tercera voz fundamental que es Beatriz Ledesma, de la que ya te he hablado, que es la que ha sacado ahora esa colección. Son de verdad un trío de ases, porque fíjate tú, Beatriz Ledesma, en su tesis, ella lo que hizo fue hablar de Clara Campoamor en Argentina, que era una cosa que... Porque te voy a contar un detalle que le hará gracia a los oyentes. Ahora mismo, pues los políticos se hacen muchas fotos con las estatuas de Clara Campoamor, pero en realidad nunca les ha interesado lo más mínimo conocer su historia, y prueba de ello es que a las dos investigadoras máximas sobre el tema, que son Concha Faguaga y Paloma Saavedra, jamás las becaron o les dieron un céntimo para decir, oye, idos a Argentina, idos a Suiza, a ver si encontráis información. Nada, nada. Aquí siempre los estudios son heroicos, porque las becas son para, en fin, no sé para quién, pero desde luego para los que publican cosas, no. A ver, cuéntame, ¿cuál era tu desafío? No, de momento no hemos recibido ningún audio, así que nada, no nos va a quedar mucho tiempo para rematar la entrevista. Entonces, ¿cómo terminaríamos explicando el tema de hoy, que sería la metodología científica? Yo te iba a plantear un reto, que es decir, vale, Clara Campoamor, tienes datos, tienes escritos, hay cositas que están aquí recientes, cartas a gente, escritos, cosas que publicó ella, veces que habló en público y la gente tomó notas. Vale, vámonos a cosas un poquito más complicadas. Personajes históricos. Y luego yo me he encontrado con la sorpresa de que personajes históricos como, por ejemplo, el rey Arturo o Guillermo Tell posiblemente no existieron nunca. Vaya sorpresa. ¿Qué me puedes decir a ese respecto? De historia, pues mira, historia más lejana. El rey Arturo, me has dado un ejemplo perfecto. Existe una, digamos, memoria literaria de Guillermo Tell, existe una memoria literaria del rey Arturo, existe un ciclo artúrico, existen un montón de publicaciones, desde los Caballeros de la Mesa Redonda, la historia de Perceval, todo lo que tú quieras. Pero
no sé, es muy posible que no haya existido el rey Arturo. Oye, tampoco es tan seguro, fíjate tú, eh, hablando de, por ejemplo, si hablas del Antiguo Testamento, pues hay cosas que son totalmente históricas. Había un libro muy divertido de un alemán que se llamaba Y la Biblia tenía razón, en que Sí. decía, oye, pues cuando contaban el maná, pues mira, el maná es esto, y tal. Tiene una cosa Oye, curiosa, que, ¿no? que yo tengo ese libro, ¿eh? Lo tienes, claro, eso es un libro muy bonito y además con Sí. fotos y tal. Y Y además luego hay cuando otro, dice, mira, el pueblo este que menciona la Biblia, no sé qué, aquí están las ruinas. Y cuando habla, no sí, sé qué, está aquí. Y ese libro sí, estaba muy bien. Y te venían las estaba muy fotos en bien blanco porque y negro. precisamente te decía, oye, que no tienes que despreciar los textos que no son textos de historia, porque son parte de la historia, son parte de la memoria de la humanidad. Tú piensas que, por ejemplo, yo te he hablado de la palabra memoria. Ujú, La religión cristiana, el catolicismo, se basa enteramente en un hecho memorial. Es decir, ¿cuál es el momento más importante de la misa? La consagración. ujú, ¿Y qué se dice? Haced esto en memoria mía. ujú, Es decir, la utilización del pasado, la búsqueda del pasado, la búsqueda de significado de nuestras vidas en función de las anteriores, de lo anterior, de, oye, de dónde venimos, de cuáles son las razones de nuestras convicciones, de nuestra fe, de nuestras ideas, de nuestras pulsiones, todo eso tiene mucho que ver con el pasado. Entonces, claro, es muy importante intentar determinar pues la exactitud, la verdad. Fíjate tú, por ejemplo, todo el trabajo científico que hay detrás del establecimiento, es decir, desde tiempos de San Jerónimo, llevan los eruditos intentando establecer con toda precisión los textos de los evangelios que nos han llegado. ujú. Es decir, es una cosa, es decir, hay todo un trabajo de determinación. Mira, una de las cosas más bonitas que he visto es la reconstrucción en un artículo de los altares que están en San Pedro de Roma. Ujú, Resulta que el altar papal actual, donde sabes, el que está rodeado por esas 4 columnas negras enormes en la Basílica de San Pedro, pues está encima de otro altar que es me parece, del siglo XVI. ujú, Y ese altar del siglo XVI está sobre otro medieval. Y a su vez el medieval está sobre otro más antiguo, que está finalmente sobre los restos de un pequeño monumento de tiempos de Constantino. ujú, Y sabes que hubo todo un trabajo de búsqueda de los huesos de San Pedro. ujú. ¿Y cómo puedes determinar qué huesos son de San Pedro? Entonces, bueno, se podría hablar de esto durante horas y horas y horas. Es muy probable que los huesos que están ahora mismo en el Vaticano sean exactamente los huesos que estaban debajo del monumento, del pequeño monumento que había hecho Constantino hace ya más de 1600 años. Es muy Ujú. posible que sean los mismos, porque los encontraron que tenían restos de hilo de púrpura y de oro, que probablemente los habían envuelto y tal. Esto es una cosa apasionante. Entonces, realmente el intentar estudiar el pasado más lejano es siempre más difícil. Fíjate tú, los arqueólogos. Me acuerdo que una vez invitamos, ¿te acuerdas al programa a Ángel Fuentes, que es un gran Ujú. profesor de arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, y que nos contaba todo lo que es la metodología de los arqueólogos para intentar preservar, eh, ¿cómo se dice?, lo que es el ambiente alrededor de un pequeño descubrimiento. Es decir, las cosas no tienen valor si las remuevo, pero Ujú. si yo consigo preservar un yacimiento, entonces yo si excavo, Ujú. puedo determinar el orden, digamos, inverso y puedo decir, no, mira, esto es de tal época. No sé si sabes que ha habido 2 mexicanos que fueron los padres de uno de los descubrimientos más sensacionales de la historia, porque fueron los que vieron que había en un estrato geológico, Ujú. había una pequeña banda que tenía, creo que era iridio, ¿no? Me parece que era. Y esa banda, esa pequeña capita de iridio, Ujú. está en todo el planeta. Y Ujú. entonces estos dijeron, esta banda tiene unos 65 millones de años. Y como el iridio es un material que se encuentra más en los meteoritos Ujú. que en tierra, es muy posible que sea de origen meteórico
y que corresponda a un gran meteorito que cayó hace 65 millones de años. Sopla. Bueno, pues luego alguien les dijo, oye, pues eso está muy bien, pero ¿dónde está el cráter? Y había otros mexicanos que habían determinado dónde había un enorme resto de un cráter que estaba en la provincia de Yucatán y que era más o menos de la misma época. Bueno, pues no me digas tú que no es extraordinario que podamos decir lo que les pasó a los dinosaurios hace 65 millones de años, ¿no? Y eso lo hacéis los científicos haciendo, creo que es iridio, a lo mejor me equivoco, es un elemento que es poco frecuente en la superficie de la Tierra. Mira, yo voy a contar una curiosidad, ya que hemos hablado de ese libro y la Biblia tiene razón, que hay una cosa que es muy curiosa. Cuando se dibuja a Cristo crucificado, sí. Se suele dibujar pues un montículo, que es el Monte Calvario, y debajo se dibujaban desde tiempos inmemoriales unos huesos, y esos huesos eran los huesos de Adán. Eso no tenía ninguna base histórica. Eso era una forma teológica. Yo no quiero meterme mucho porque no estudio teología, pero era la forma teológica de decir que la sangre de Cristo llega a redimir hasta al último hombre, hasta Adán, ¿no? Hasta los huesos de Adán. Sí. Eso se dibujaba así. Y era una forma teológica de explicar que esa sangre nos redimía, ¿no? Era una forma teológica de explicarlo. Oye, cuando se hizo arqueología en lo que es el Monte Calvario, se encontraron los huesos de un homínido de hace millones de años. Entonces le llaman, esos huesos que se guardan, se llaman los huesos de Adán. Oye, qué cosa tan casual o providencial o lo que ustedes quieran, de que debajo del Monte Calvario se encontraron esos huesos que durante años y años se habían estado dibujando de forma simbólica. Que a mí eso cuando me lo contaron digo, ya es casual o ya es providencial. Oye, bueno, hay dos cosas que son además que yo creo que las hemos abordado en el programa en alguna ocasión. Entre los artefactos arqueológicos que están ligados a la Pasión de Cristo, hay uno que es que se supone que es la copa de la Última Cena, ¿no? Uh-huh. Entonces hay muchas discusiones y no se sabe si se conserva o no, pero el Santo Cáliz de Valencia más o menos se sabe los últimos 900 años o 1000 años dónde estaba, que era en San Juan de la Peña, que de ahí fue hasta Valencia y ahí se conserva. Antes hay una leyenda y una tradición, muchas veces lo único que queda en historia son las leyendas y las tradiciones porque los documentos no existen, porque se los han cargado, porque ya no subsisten. Bueno, pues te voy a contar una cosa que a lo mejor la sabes o no, pero que al público le puede hacer gracia. La Copa de Valencia uh-huh. es una copa de ágata uh-huh. y entonces está dentro de un, digamos, relicario, ¿no? Es decir, si tú le quitas los elementos decorativos, pues lo que te queda es una copa de ágata. Uh-huh. Y entonces, durante un tiempo, hubo gente que decía, esto no puede ser en absoluto de tiempos de Cristo, esto es tiempo posterior, esto es una cosa bizantina, esto no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Bueno, y dio la casualidad, lo que tú decías de las casualidades, que estando en Jerusalén haciendo unas excavaciones en una sepultura que era de tiempos de Cristo, del siglo I, van y se encuentran con una copa de ágata muy parecida a la de Valencia. Eso no quiere decir que la copa de Valencia sea, con seguridad, la última copa en la que vivió el Señor, en la que se consagró por la primera misa de la historia, pero significa que es coetánea con toda seguridad, es decir, que seguramente si no la manejó el Señor, la pudo haber manejado porque existía ya, vete tú a saber, ¿no? Entonces es algo interesantísimo. Y fíjate tú que, bueno, antes has hablado del rey Arturo, pues todo el ciclo artúrico arranca de la búsqueda del Santo Grial, es decir, de la copa en la que el Señor consagró por primera vez, ¿no? Y por lo visto, grial es una palabra que se usaba en Galicia. Uh-huh. Entonces dices, anda la osa. Entonces, realmente ese ciclo artúrico que todos pensábamos que estaba asociado a Bretaña, a la Bretaña francesa o a la Gran Bretaña, es decir, al mundo, digamos, un poco gaélico y tal, ¿no? Y que tiene que ver con Galicia. Galicia no tiene nada de gaélico, tiene un idioma completamente románico. Entonces, no sé, son pequeños
pequeños desafíos que te lanza la historia. Fíjate tú, yo de niño he podido contemplar más de una vez la supuesta tizona, que era de la colección de un señor que te la había depositado en el Museo del Ejército, y ahora dicen que no es de verdad. Hay cosas que son falsas, hay cosas reliquias auténticas, otras que no lo son, pero no me digas tú que no es fascinante. Y hay una cosa que nuestros oyentes deben saber, lo deben saber, que se fijen en la mayor parte de las representaciones que hay de la crucifixión del Señor. En su iglesia, en cualquier dibujo de los siglos pretéritos. Bueno, verán que aparece el Señor con clavos en las manos y en los pies. Pero nosotros sabemos ya, por las investigaciones arqueológicas, por los restos encontrados, que la crucifixión no se hacía en las manos y en los pies, se hacía en los tobillos y en las muñecas. El sudario de Turín representa un crucificado. No, el Y sudario de las Turín no. huellas Él, están en los pies y sí. en las muñecas y en los tobillos. Que no es el sudario, es la síndone de Turín. En la síndone. Sí. Es decir, el sudario es de Oviedo. El síndone de Turín. eso, bueno, es cierto, en la síndone. Oye, cierto. mira cómo me quiero. He corregido a Luis Español. Soy maestra. Bueno, Luis Español dice muchas tonterías. Lo que pasa es que intenta decirlas honestamente. En cualquier caso, una cosa muy buena que tenemos es que cuando nos equivocamos y nos damos cuenta lo decimos, ¿no? Hombre, es que no hay nada más ridículo que pretender tener razón y vivir en la razón. Mira, los franceses utilizan un verbo muy divertido para hablar de la gente que es, digamos, muy famosa en su ámbito y que están siempre dando doctrina. Lo llaman pontificar. Dicen, el profesor tal estaba pontificando. Oye, que no hay, no sé, fíjate tú que incluso los papas se han limitado a hablar de su infalibilidad en muy poquitas cuestiones, en cuestiones muy concretas, ¿no? Es decir, no pretenden, y normalmente pues son intelectuales de cierto nivel, es decir, que no pretenden tener razón. Esto lo explicaba muy bien un sacerdote, que muchos sacerdotes hacen algún curso en Roma, ¿no? Y entonces Sí. a veces les da clase el Papa, ¿no? Entonces, oye, Sí. no, a lo mejor no todos los días, no puede estar todos los días dando clase, pero a veces les alguna clase. Entonces me contaba un sacerdote, dice, y había un partido de fútbol que era el Roma contra no sé quién. Y entonces dice, Santo Padre, ¿quién va a ganar el partido? Y dice, hombre, el Roma, por supuesto. Y luego ganó el otro. Dice, bueno, ¿y la infalibilidad del Papa? No, a ver, es que la infalibilidad del Papa no es para esas cosas. La infalibilidad del Papa es para cuando habla ex cátedra. Eso me encanta, eso queda chulísimo, Sí, ex cátedra. Y me parece que ha hablado, a lo largo de toda la historia de los papas, creo que hayan hablado ex cátedra, me parece que ha dado, no sé si van a hablar, creo que han sido en 2 ocasiones en toda la historia de la Iglesia, creo que ha sido. Muy poquito, porque son gente seria, y como son gente seria no pretenden tener razón siempre, es decir, que hay muchas cosas que discuten y que hablan y que tal, y como es lógico y natural. Fíjate tú que se reúnen todos esos señores, se reúnen de vez en cuando en Roma y tal para decir, bueno, y vamos a abordar este tema, ¿y qué os parece? Pues fíjate tú, mira el Concilio Vaticano. ¿Qué es un concilio? Pues una reunión en que mucha gente, hombre, naturalmente que hay un guión previo, que hay gente que dice, bueno, vamos a abordar esto, se hace de forma ordenada, vamos a abordar este tema, este otro, pero la gente habla, la gente discute, vamos, no hay nada más. Es decir, tú sabes que hay una forma muy hábil en español, muy sutil, de decir de alguien que es completamente imbécil, es decir, hombre de un solo libro. Eso, yo creo que nuestros oyentes, que son gente inteligentísima, pues son gente de muchos libros, no de uno solo. Y precisamente por eso la gente interesante y tal en general sabe que se puede equivocar. Yo me equivoco unas 20 veces al día, más o menos, y tal, ¿no? Yo, 20 son pocas, pero bueno, cuando me doy cuenta, intento corregir. Que Luis, yo creo que tenemos que ir terminando ya la entrevista. Oye, ¿qué tal el experimento? ¿Ha sido fallido? Nadie nos ha enviado ningún audio, ha sido fantástico. Bueno, pues eso demuestra que es una cosa un poco incómoda y que la gente que está dispuesta a telefonear y a seguir... Porque si te voy a decir una cosa, somos animales de costumbres o de ritos, si quieres. Es decir, nos gusta hacer lo mismo. ¿Tú te has fijado que en general dormimos todos del mismo lado en la cama?
Es decir, que día tras día dormimos sobre el mismo Yo lado, es que no sé cómo duermo porque como estoy dormido... Bueno, pues eso yo imagino que hay una señora, que es tu mujer, que lo sabe, ¿no? Es decir, que te lo dirá, oye, Javier Ángel, ¿has dormido? Y si roncas a lo mejor te lo dice, no lo sé, no vamos a entrar en el secreto de la alcoba. Pero lo que te quiero decir es que lo que es extraordinario es lo magnéticos que somos. Es decir, hacemos siempre las cosas como son. Y a lo mejor tenemos a unos oyentes que si pudiesen telefonear llamarían porque están acostumbrados a usar el teléfono y que se les hace cuesta arriba utilizar el WhatsApp. Y no tiene la cosa mayor importancia, vamos. Bueno, pues experimento curioso y bueno, a ver, estas cosas nos falló otra vez el teléfono. No sé si te acuerdas tú que fue cuando entrevistamos por primera vez a José María Carrascal, que hace muchos años esto, pues luego la entrevistamos un mes y medio antes de que falleciese, le entrevistamos nosotros. Fuimos las últimas personas que le entrevistamos. Aquí en Diálogos con la Ciencia fue la última entrevista. Tú di que las penúltimas, a ver si van a decir que somos gafes. No, pero espera. Fue la última entrevista que le hicimos a José María Carrascal. Pero sí, en la primera que le hicimos, muchos años antes, me acuerdo que me dijo... Él todavía viajaba a Estados Unidos medio año, estaba medio año en España y me dice, no, entrevístame cuando esté en Estados Unidos porque así para mí serán las 6 de la tarde. Y entonces yo dije, no, te entrevisto ya porque luego te me escapas y ya no hay quien te pille. Y me dice, bueno, pues graba la entrevista. Y digo, no. Digo, tiene que ser en directo porque da mucha frescura a las llamadas de los oyentes. Y ese día falló el teléfono y le metí igual que tú por el RDSI y no pudo haber llamadas y el hombre me decía como, tú me dijiste lo de las llamadas y luego aquí no hay llamadas. Y yo creo que son las dos únicas veces en Diálogos con la Ciencia que nos ha fallado el teléfono. Luego, mira, hablando de personajes maravillosos, yo era un respetuoso amigo de don Armando de Miguel, que es una de las personas más interesantes que he conocido, y una de las últimas veces que vi a Armando estaba bajando las escaleras del Ateneo y me dijo, tú sabes que él tuvo una auténtica conversión espiritual en los últimos años de su vida, porque él siempre había sido católico, pues se había alejado y luego pues volvió, ¿no? Y además era muy amigo de Jesús Poveda, que bueno, todos conocemos sus virtudes, ¿no? Bien, pues me baja las escaleras del Ateneo y me dice, Luis, resulta que tengo poca fe en sangre. Y digo, ¿pero qué me dices, maestro? Y me dice, sí, es que el hierro es Fe, ¿no? Y resulta que a consecuencia del cáncer que tenía y tal, pues tenía poco hierro en sangre y tal. Y entonces, esa es la poca fe de Armando de Miguel, el hierro que le faltaba, ¿no? Entonces, todos esos personajes los echamos de menos porque eran personas que echaron a andar por el mundo. Carrascal se fue a Nueva York gracias a un buen amigo suyo, que era Alfredo Gómez Gil, que dijo, oye, yo no puedo coger este trabajo, cógelo tú y tal, y fíjate tú, se le abrió una puerta y se fue a Nueva York y se convirtió en una persona importantísima al dar tal, y Armando de Miguel igual. Él había sido corresponsal en Nueva York, en sí, Rusia, exactamente. En muchísimos lugares había sido corresponsal. Luis, tenemos que terminar la entrevista, es casi la 1. Pero oye, ¿cómo pasa el tiempo? Yo estaba aquí encantado hablando contigo. ¿Tú no tenías sueño? Sí, pero es que ahora fíjate, me he animado hablando de los artefactos. Bueno, aquí, claro, arqueológicos. Es lo que tiene Diálogos con la Ciencia, que para mí sigue siendo lo mejor de las... Oye, Luis, ¿sabes que he superado ya el programa 1000? Oye, qué bonito. Sí. Los 1001 noches, no, las 1001 noches, sí, las 1001 noches. 1001 noches. Bueno, ahora debemos ir, tengo que hacer el cálculo, alrededor del 1010 y algo, no sé. Y lo que ocurre, 1000 participando yo en el programa, pero conduciéndolo yo o dirigiéndolo yo en noviembre. En noviembre haré, si Dios quiere, si Radio María quiere, si los oyentes quieren, el programa 1000 conduciéndolo yo. O sea que nada, muchos de ellos contigo, ¿eh? Oye, pues te digo una cosa, a mí me encantaría, porque la verdad es que lo paso bien y sobre todo además que es muy bonito hablar para un público que está de acuerdo en lo esencial. Y lo esencial es para ti, bueno, como dices tú, para ti que crees, ¿no? Para ti. No, pero no te creas. Sabes que la verdad existe. A mí me llama mucha gente que me dice, mira, yo nunca escucho ningún programa de Radio María porque tal, no sé qué, por lo que sea, ¿no? Dice, pero Diálogos con la Ciencia lo escucho. Digo, oye, pues mira, me hace ilusión. Oye, mira que no es fácil, porque a estas horas de la noche lo normal es dormir, vamos. Oye, ¿sabes que a veces los programas de Radio María que se emiten por la noche, yo creo que los escuchan nuestros amigos de Hispanoamérica? Sí. Porque los escuchan en directo, pero en unas horas más normales. Sí.
Que Luis, tenemos que terminar ya la entrevista, que casi es la... Nos falta menos de medio minuto para que sea la 1. Oye, pues un abracísimo y me pones a los pies de doña Ruth y de los demás colaboradores del programa. Y aquí tienes un micrófono, cuando no tengas que madrugar, ya sabes, aquí siempre eres bienvenido. Muchas gracias, Javier Ángel. Un abrazo, Buenas noches y un abrazo buenas fuerte. noches a todos nuestros oyentes. Como dice la canción, y gracias a Radio María. claro, como dice la canción, siempre serás bienvenido a este lugar. ¡Ay, qué bonito! Eso, qué bonito. Un abrazo. Un abrazo. Y a continuación, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Reciban mi cordial saludo con ocasión de este nuevo programa de Pensar y Sentir. Hoy les voy a leer un extracto del texto escrito por Enrique Rojas Montes, catedrático de Psiquiatría y director del Instituto Rojas Estapé, al que ha titulado Ser persona. En él, con su sabiduría habitual, reflexiona sobre el ser humano, al que explica como una realidad compuesta de cuerpo, alma y psicología. Dice así: cuando asisto en directo a un buen concierto, me impresiona ver a los músicos, cada uno tocando un instrumento concreto, y asoman el piano, el violín, el violonchelo, la trompa, el clarinete. Extrapolando esto al terreno de la personalidad, estos instrumentos son la percepción, la memoria, el pensamiento, inteligencia, conciencia, afectividad, etc. Y el director de la orquesta es la persona que consigue aunar todo esto para dar lugar a una sinfonía, que es la conducta. La personalidad es el sello propio de cada uno. Es el conjunto de pautas de comportamiento actuales y potenciales que dan lugar a un estilo, a una forma de ser. Y hay 3 dimensiones que se asientan en su interior. La herencia, que es la parte que viene con el equipaje genético y que se llama temperamento. El carácter, que se fragua a través de la educación, la familia, los primeros años de la vida y sus influencias. Y finalmente la biografía, que no es otra cosa que la historia personal, lo que uno ha ido haciendo con su vida y lo que le ha sucedido. Por eso la personalidad consiste en un patrón de conducta fuertemente arraigado, que da lugar a un modo de funcionar, que descansa sobre este tríptico: herencia, ambiente y biografía. Los psiquiatras somos perforadores de superficies psicológicas. Bajamos al sótano de la personalidad para poner orden y concierto. Somos capaces de tratar los trastornos de la personalidad, que son desajustes en su funcionamiento y que dan lugar a llevarse uno mal consigo mismo y a choques frecuentes con los demás. Estos suelen pasar desapercibidos en las relaciones superficiales y por el contrario resultan nítidos en las relaciones profundas, es decir, en la familia y en las amistades íntimas. El ser humano es una realidad compuesta de cuerpo, alma y psicología. Y es fundamental conseguir una buena articulación entre estos 3 principios que se hospedan en su interior. Cada persona comparte un cuerpo como el animal, pero tiene 4 notas en su interior que son claves: inteligencia, afectividad, voluntad y espiritualidad. Y estas le diferencian claramente del resto del mundo animal. Voy a dar una pincelada a cada una de ellas. Inteligencia es la capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Es saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Es claridad de pensamiento. La sencillez es una virtud intelectual. Es la virtud de la infancia. Hoy sabemos que existen muchas variedades y por eso debemos hablar de inteligencia en plural. Aún así, a la razón le corresponde la búsqueda de la verdad.
La afectividad está constituida por un conjunto de fenómenos de naturaleza subjetiva, diferentes de lo que es el puro conocimiento, que suelen ser difíciles de verbalizar y que provocan un cambio interior. La vida regia de la afectividad son los sentimientos, que es el modo habitual de vivir el mundo emocional. Todos los sentimientos tienen dos caras contrapuestas: alegría, tristeza, paz, ansiedad, amor, desamor, felicidad, infortunio, etc. A la afectividad le corresponde la búsqueda de la belleza, o dicho de otro modo, del equilibrio, de la armonía subjetiva. El tercero es la voluntad, que es la tendencia para alcanzar un objetivo que descubrimos como valioso. Es un apetito racional que nos impulsa hacia una meta. Es un propósito que se va haciendo realidad gracias a un trabajo esforzado. Es iniciativa para lograr algo valioso, algo que cuesta. Voluntad es querer, y querer es determinación. A la voluntad le corresponde la búsqueda del bien. Así aparecen tres ideas clave: la inteligencia busca la verdad, la afectividad busca la belleza y la voluntad busca el bien. Y la cuarta característica que he apuntado al principio es la espiritualidad, que significa pasar de lo natural a lo sobrenatural, descubrir algo que va más allá de lo que vemos y tocamos. Es captar el sentido profundo de la vida. Toda filosofía nace a orillas de la muerte. Como diría Ortega, Dios a la vista. Tener un sentido espiritual de la vida es haber hallado respuestas esenciales a la vida. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué significa la muerte? La psicología es la ciencia que tiene a la conducta como objeto, a la observación como medio y a la felicidad como destino. La cuestión de la felicidad es la vida buena, y eso es sabiduría. Muchas veces los pacientes me dicen que debería existir la pastilla de la felicidad y tomarnos una por la mañana y sentir que todo marcha, que las cosas de uno van bien. ¿Qué nos falta para ser felices cuando uno lo tiene casi todo y no lo es? Lo que nos falta es saber vivir. Y eso es arte y oficio. Eso se aprende. Y eso es manejar con artesanía estas cuatro dimensiones que he mencionado: inteligencia, afectividad, voluntad y espiritualidad. La puerta de entrada al castillo de la felicidad consiste en tener una personalidad madura que no es otra cosa que una mezcla de conocimiento de sí mismo, equilibrio, buena armonía entre corazón y cabeza, saber gestionar bien los grandes asuntos de la vida, superar las heridas y traumas del pasado, etc. En definitiva, una vida lograda no es otra cosa que una felicidad razonable. No pedir a la vida lo que no nos puede dar. Mi fórmula es logros partido por expectativas. Ya saben, cuanto más pequeño es el denominador, mayor es el resultado. Moderar las ambiciones, en definitiva. Ya en las antiguas Grecia y Roma se habló de la felicidad de un modo más genérico, pero ha sido en el siglo XX donde la felicidad ha sido la meta, ha sido el punto de mira, la estación de llegada. Hoy la medimos. Existen escalas de evaluación de conducta diseñadas por psicólogos y psiquiatras que mediante un cuestionario bien elaborado y validado pesan, cuantifican el grado de felicidad que alguien tiene. Termina así este texto escrito por Enrique Rojas Montes. La felicidad consiste en la mejor realización de nuestro proyecto personal. Y la coherencia de vida es el puente levadizo que nos conduce finalmente al castillo de la felicidad. Porque la vida es arte y aprendizaje, oficio y tanteo. Sabio es el conocedor de la vida. Las ideas enseñan, los argumentos convencen y el buen ejemplo arrastra.
Y Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say. Except it's a lovely day for saying it's a lovely day. No, Javier Ángel, no dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 17 de julio que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 180 después de Cristo, en Escilio, antigua ciudad cercana a Cartago, en el Túnez actual, siendo emperador del Imperio Romano Cómodo, son martirizados unos cristianos por negarse a jurar por el emperador. Son 12, 7 hombres y 5 mujeres, conocidos todos por su nombre. Negarse a sacrificar por el emperador o a jurar por él es la causa que con mayor frecuencia llevó a los cristianos al martirio, a veces por simple decapitación, pero a menudo mediante terribles tormentos en juegos públicos. Las persecuciones fueron 10, desde la primera de Nerón en el año 64 hasta la última de Diocleciano en 311, pasando por las de Domiciano, Trajano, Adriano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximino Tracio, Decio y Valeriano. Y se estima que los mártires ascendieron a unos 7.000. Scendo giù a prendermi un caffè. Scusami un attimo. En el año 1048, en Roma, es elegido el bávaro Poppo de Brixen, más conocido como Dámaso II, 151º Papa de la Iglesia Católica, que lo es durante apenas 23 días, muerto posiblemente de malaria. Había sido impuesto en el solio pontificio por el emperador Enrique III a la muerte del Papa Clemente II, pero para tomar posesión del mismo habrá de entrar en Roma con la ayuda militar de Bonifacio III, margrave de Toscana, y expulsar a Benedicto IX, que ocupaba por tercera vez la silla de Pedro. Corren tiempos difíciles para la Iglesia, parte del llamado siglos de hierro o siglos de plomo, los peores en toda su larga historia. Corre el año de 1203 cuando los soldados de la Cuarta Cruzada se desvían de lo que es el objetivo inicial de la misma, la conquista de Tierra Santa, y toman Constantinopla, que saquean cruelmente mientras deponen a Alejo III y coronan un nuevo emperador, Balduino IX de Flandes, que va a reinar como emperador Balduino I. Balduino inaugura el llamado Imperio Latino, que se reincorpora a la obediencia romana, pero apenas dura 57 años, 5 reinados, hasta que en 1261 Miguel VIII Paleólogo toma la ciudad, inicia una nueva dinastía y se separa una vez más y para siempre de la obediencia romana. En el año 1512, tropas castellanas al mando de Fadrique Álvarez de Toledo, duque de Alba, en las que militan no pocos soldados vascos, inician la campaña que finalizará con la incorporación de Navarra a los reinos españoles y con ella la culminación de la unidad española. Aunque es Fernando el Católico
el que promueve la acción, no va a incorporar el reino a Aragón, y eso que su padre, Juan II, había sido rey consorte de Navarra por su segundo matrimonio con Blanca de Navarra, sino que lo hace a la corona de Castilla, a la que se une como un virreinato más, exactamente igual que los que se crearán en América con las grandes conquistas continentales que se producen entre 1521, México, el Imperio Azteca, y 1535, Perú, el Imperio Incaico. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1520, a 60 kilómetros de Tenochtitlan, la actual México, y 17 días después de haber sido expulsado de ella, el conquistador español Hernán Cortés y el Cihuacuatl, que significa jefe en la lengua náhuatl, del pueblo tlaxcalteca, Maitlascatzin, derrotan a los aztecas en la batalla de Otumba, una victoria que permitirá a Cortés volver a entrar en Tenochtitlan 9 meses después, al mando esta vez de un inmenso ejército formado por unos centenares de españoles y por hasta 100.000 soldados indígenas, componentes de una gran coalición de pueblos mexicanos enemigos de los aztecas. En 1955, en California, se inaugura Disneylandia, concebida como una ciudad para la imaginación y la fantasía de los niños, gracias al empuje y el entusiasmo de un visionario empresario estadounidense por nombre Walt Disney. Hoy, Disneylandia tiene parques temáticos no solo en Estados Unidos, sino también en China, Japón y Francia. Y ello, amén de otras actividades relacionadas con el ocio infantil, tales como, notablemente, la cinematográfica, con películas emblemáticas de dibujos animados como Pinocho, Blancanieves, Cenicienta o Bambi, y otras convencionales como Mary Poppins o Sonrisas y Lágrimas. Por el año de 1959, cuando en la garganta de Old Dubai, en Tanzania, la antropóloga británica Mary Leakey descubre un trozo de cráneo del primer ejemplar conocido de Paranthropus boisei, el eslabón entre gorilas y seres humanos, datado en 1.750.000 años de antigüedad. En el año 1975, en plena Guerra Fría, tiene lugar la primera cita espacial internacional, cuando la nave espacial norteamericana Apolo 18 y la soviética Soyuz 19 se ensamblan en el espacio y permanecen unidas 44 horas, durante las cuales conviven 3 astronautas estadounidenses y 2 soviéticos, intercambiando regalos, hablando y comiendo juntos, y se iconizó en el apretón de manos entre el norteamericano Thomas Stafford y el ruso Alexei Leonov. La misión se había pactado 3 años antes entre el presidente norteamericano Richard Nixon y el presidente del gobierno soviético Alexei Kosygin. Corriendo el año de 2006, un terremoto de 7,9 grados en la escala Richter sacude la isla indonesia de Java, provocando un devastador tsunami
que mata a unas 8.000 personas, deja malheridos a unas 30.000 y a 100.000 personas sin hogar. Indonesia se halla emplazada dentro de lo que se llama el Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que la hace muy vulnerable a la actividad sísmica y volcánica. En el año 2009, la Organización Mundial de la Salud anuncia que la gripe A se ha extendido en 6 semanas con la misma fuerza y rapidez que la gripe común en 6 meses. Al final, la epidemia no se expandirá con la virulencia que se había llegado a temer. 11 años después, una nueva epidemia, protagonizada en este caso por un virus de tipo corona, sí producirá una grave epidemia, la de la enfermedad que se va a dar en llamar COVID, por sus siglas en inglés, Coronavirus Disease, aunque en español debería haberse llamado EBICO, enfermedad del virus corona. De la misma manera que la llamada en inglés AIDS se tradujo al español como SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y nunca se usó el término AIDS. Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en el año 1487 Abul Muzaffar Ismail Ben Haidar as-Safavi, más conocido como Shah Ismail I de Irán o Persia, fundador de la dinastía safávida, que aporta 12 monarcas. Los safávidas gobiernan Irán desde 1501 hasta 1722, con una breve restauración entre 1729 y 1736 y entre 1750 y 1773. Siglo y medio en total, llegando a controlar en su apogeo todo Irán, Azerbaiyán, Bahrein, Armenia, Irak, Kuwait y Afganistán, así como partes de Georgia, Rusia, Turquía, Siria, Pakistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Casi 3 millones de kilómetros cuadrados, compárese con los 5 millones del Imperio Romano o los 20 millones del Imperio Español, al que añadir el control parcial de los mares Mediterráneo y Atlántico y prácticamente total del Pacífico durante los siglos XVI y XVII y del Índico entre los años 1580 y 1640. En el año 1826 viene al mundo Frederick Augustus Abel, químico inglés experto en explosivos que mejora la fabricación del nitrato de celulosa, inventa la cordita y crea la llamada prueba de Abel para determinar el punto de inflamabilidad del petróleo. Y vienen al mundo importantes matemáticos, porque en el año 1854 lo hace el francés Jules-Henri Poincaré, autor del estudio general sobre la continuidad o de la función continua, definida de una manera sencilla como aquella función matemática que puede dibujarse sin levantar el lápiz del papel.
y en 1878 el que nace es José María Plans, físico y matemático español, introductor en nuestro país de las teorías relativistas de Albert Einstein y principal experto español en cálculo diferencial. En 1894 ve la luz el belga Georges Lemaitre, sacerdote astrónomo que al estudiar la teoría de Edwin Hubble acerca de la expansión del universo, formula que el universo se había originado en la explosión de un átomo primigenio o huevo cósmico, un punto de enorme densidad, origen de la creación y expansión de la materia, teoría conocida con el nombre de Big Bang. Con base en esa misma teoría, calculando la velocidad de expansión del universo, estimará que la edad del universo es de entre 10 y 20.000 millones de años. Hoy la teoría del Big Bang, como la de la evolución, que son teorías, se presentan como dogmas de una especie de religión científica. ¿Quién sabe, queridos oyentes, si a alguno de ustedes no le es dado el ver cómo los científicos del futuro miran a estas teorías como las cosas curiosas que creíamos los seres humanos en el siglo XXI? En 1899 viene al mundo el actor estadounidense James Cagney, que encarnará como nadie el tipo del gángster urbano norteamericano, a quien han visto ustedes en películas como Al Rojo Vivo, Ragtime o 1, 2, 3, ganador del Oscar 1943 al mejor actor principal por el musical Yankee Doodle Dandy. Escuchan del mismo su tema principal, verdaderamente divertido. James Cagney. I'm the kid that's all the candy. I'm a Yankee Doodle Dandy. I'm glad I am. So Uncle Sam. I'm a real live Yankee Doodle, made my name and fame and boodle, just as Mr. Doodle did by riding on a pony. I love to listen to the Dixie strain. I long to see the girl I left behind me. That ain't a Josh. She's a Yankee, by gosh. Oh, say, can you sing anything about a Yankee that's all phony? Little Johnny Jones, the jockey from the USA, We'll ride the pony, Yankee Doodle, English Derby Day. Jonesy's broken records every track at every beat. So Yankee Doodle's gonna be the boy they have to beat. Sportsmen of the British Isles who followed his career have offered Johnny anything to keep him over here. But all the money in the Bank of England couldn't pay enough to keep young Johnny Jones away from old Broadway. If you want to take a trip, the surest of sure things, Have your houses mortgaged, hock your watches, pawn your rings, and put it all on Yankee Doodle. Johnny Jones is up. I'm gonna give America the English Derby Cup. He's gonna give America the English Derby Cup. I'm a Yankee Doodle dandy, Yankee Doodle do or die. A real live nephew of my Uncle Sam, born on the 4th of July. I've got a Yankee Doodle sweetheart, she's my Yankee Doodle joy. Yankee Doodle came to London just to ride the ponies. I am that Yankee Doodle boy. He's a Yankee Doodle dandy, a Yankee Doodle do or die. A real life nephew of his Uncle Sam, born on the 4th of July. He's got a Yankee Doodle sweetheart, she's his Yankee Doodle joy. Yankee Doodle came to London just to ride the pony. He is a Yankee Doodle boy.
Y corre el año de 1920 cuando viene al mundo Gordon Wood, físico estadounidense, inventor del rayo láser, acrónimo de Light Amplification by Stimulate the Emission of Radiation, ampliación de luz por emisión estimulada de radiación, dispositivo que utiliza un efecto de la mecánica cuántica, la emisión inducida o estimulada, para generar un haz de luz con desarrollos en electrónica, tecnología de la información, medicina e industria, y cuya aplicación más conocida es el corte. En el capítulo del obituario, en el año 1588 abandona el mundo Mimar Coca Sinan Ben Abdalmanan Sinaneddin Yusuf, más conocido como Mimar Sina, llamado el Sinan Aga, el gran arquitecto otomano de los grandes sultanes turcos Solimán el Magnífico, Selim II y Murad III, autor de casi 500 edificios, entre los que el más conocido quizás la mezquita de Solimán el Magnífico, cuya influencia alcanza incluso al Taj Mahal indio, construido durante el Imperio Mogol. Corriendo el año de 1790 muere el escocés Adam Smith, padre de la economía clásica, autor de la obra La riqueza de las naciones, en la que trata de diferenciar la economía política de otros campos del saber como las ciencias políticas, jurídicas o éticas. En el año 1959 fallece la estadounidense Eleanora Fagan Duff, más conocida como Billie Holiday, una de las grandes voces femeninas del jazz, junto con Sarah Vaughan o Ella Fitzgerald, la cual interpreta para nosotros su tema All of Me, Toda Yo, es Billie Holiday.
you see, I'm no good without you. Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the best, so why not take the rest? Baby, take all of me. En 1995 abandona el mundo uno de los grandes de la Fórmula 1, la principal categoría de automovilismo existente, el argentino Juan Manuel Fangio, ganador de 5 títulos mundiales, el que más títulos atesora después de los 7 del alemán Michael Schumacher y del británico Lewis Hamilton. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo. Y felicitamos hoy a Franz Alt, periodista y teólogo alemán, autor de obras como La paz es posible o Jesús, el primer hombre nuevo, que cumple 88, y a Terence Tao, matemático chino-australiano, auténtico niño prodigio de la ciencia matemática, que desde los 24 años trabaja como profesor de matemáticas en la Universidad de California, Los Ángeles, y cumple 51. Y al divertido actor español Santiago Segura, protagonista de la saga Torrente, que cumple 61. Y a la guapísima actriz española también, Elena Anaya, a la que han visto ustedes en La piel que habito, o ese gran film argentino que es La Cordillera, la cual cumple 61. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Y celebra la Iglesia Católica a León IV, a Agardo, Alejo, Angelario, Antusa, Jacinto, Carlota, Esperado, Donata, Segunda, Generosa y Sixto, mártires, a Teodosio, obispos, a Generoso, abad, a Sistán, presbítero, y a Narcetes y Marcelina, confesores. You've got something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. Gracias, Luis, por habernos ayudado a entender por qué hoy no es un día cualquiera. Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya presenta la sección
de curiosidades científicas. Disfruten de su sabiduría. Buenas noches, señoras y señores de Radio María. Soy José Manuel Amaya García de la Escosura y profesor emérito de universidad en la Universidad Politécnica de Madrid. Y como siempre, me dirijo a ustedes para relatarle alguna de las historias más destacadas del mundo. Concretamente, estamos ahora en Grecia y hemos estado los días anteriores en la isla de Samos, en Grecia, que era el lugar de donde era Pitágoras. Y estábamos hablando de las teorías pitagóricas y estábamos hablando también, que fue lo más importante ayer, el día anterior, que el Polícrates era el tirano, entre comillas, de la isla de Samos, tenía cierta amistad con el faraón de Egipto. Y entonces, viendo la valía de Pitágoras, pues le dio una carta personal para que se la entregara al faraón y el faraón hiciera lo que creyera conveniente hacer en estos casos. Y efectivamente, Pitágoras aprendió mucho en Egipto, muchísimo, y todos esos conocimientos, evidentemente, tenía que expandirlos por donde creyera conveniente. Se dijo también que había pasado en su regreso a su ciudad natal, que había pasado por un lugar excepcional y muy distinguido para la astronomía, que era Mesopotamia, de modo que adquirió muchísimos conocimientos en este sentido. Y cuando llegó a la isla de Samos, pues entonces creyó conveniente impartir todo lo que había obtenido en Egipto y en sus otros viajes que había realizado a su regreso, impartirlo en su lugar de nacimiento, evidentemente. Y para ello lo que hizo fue intentar reunir a la juventud de la isla de Samos para empezar a dar las explicaciones convenientes en estos casos. Y entonces esto procedió a elegir un lugar privilegiado fuera de la ciudad, que era un subterráneo. Es decir, eligió un aula, vamos a poner aula entre comillas, un aula subterránea. Y ahí en el aula subterránea, él, incluso, y no solamente él, sino otros alumnos suyos que habían aprovechado todos sus conocimientos, pues impartían conferencias y contaban cosas que no se sabían en aquella época. De modo que en ese aula subterránea es donde se actuaba después de haber estado fuera, es decir, haber estado fuera del aula, es decir, en plena naturaleza, comentando las cosas que se observaban. Y efectivamente, los paisajes, el sol, si había lluvia, pues la lluvia, en fin, todos los fenómenos naturales
que se producen en general. Y una vez observados estos fenómenos naturales, se hacían los comentarios oportunos y se sumergían en ese aula subterránea para poder expresar lo que creían conveniente después de haber hecho estas observaciones naturales importantes en ese sentido. Eran tan realmente importantes estas explicaciones en este aula subterránea y de los discípulos de Pitágoras, que cada vez se fue propagando a la población, al pueblo, sobre todo fundamentalmente a la juventud, la importancia que tenían estas explicaciones, lo cual significaba que una gran parte de la juventud de la isla de Samos se hiciera asidua a estas conversaciones, a estas especies de conferencias, para explicar los fenómenos naturales que se habían observado en el exterior del aula. Eso implicaba también una cuestión importante, y era la cuestión de la música. Y eso lo observó Pitágoras cuando pasó por un establecimiento de herrería en donde se trabajaba con piezas metálicas que tenían, al golpearlas, un sonido especial. Y entonces, con el permiso del dueño de esta herrería, hizo una clasificación de estos metales de tal forma que estableció las notas musicales, cosa que además lo hizo con su arpa particular. Él tenía una arpa particular en su domicilio y entonces lo que hizo fue afinar las notas musicales, aumentando la tensión o disminuyendo la tensión según el sonido que había obtenido en la herrería que hemos dicho. En definitiva, todos estos procedimientos y todos estos conocimientos y todas estas observaciones y todos estos comentarios que se hacía en ese aula subterránea llegó a oídos de toda la juventud prácticamente de la isla de Samos y se fue incrementando cada vez más el número de personas que se adherían al seguimiento intelectual de su maestro, efectivamente. Pero claro, estas cosas, cuando se ven, pues molestan sobre todo a los personajes que rigen la política de cada lugar. Y cuando Polícrates se enteró de que prácticamente toda la juventud de la isla de Samos estaba detrás de Pitágoras para adquirir sus conocimientos, que cada vez estaba haciendo mayor aprovechamiento, pues entonces puso límite a esta cuestión. Y el límite fue poner una serie de personajes que fueran los que dijeran a Polícrates quiénes eran las personas que se adherían cada vez más
a los conocimientos del filósofo. Y hasta aquí mi intervención de hoy, deseándoles a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya, por habernos ayudado un poco a ver sobre estas curiosidades científicas. Hoy no nos funciona el teléfono, ya se lo he dicho al principio. También les anuncié que tendríamos la sección de Feliciano, los papeles de Feliciano, que nos van a hablar de Beethoven, pero no ha sido posible tener a Feliciano hoy aquí. Cosas del verano y cosas del directo. Pues a veces las cosas no llegan, las personas no llegan en el momento, bueno, pues porque la comunicación a veces no es fácil, porque el teléfono está fallando, porque todo está fallando hoy. Bueno, todo no. Cosas de la técnica pues a veces también tiene sus pequeños fallos. Así que otro día los papeles de Feliciano hablarán de Beethoven. Se lo prometemos, si Dios quiere, si Radio María quiere, si ustedes quieren, aquí estaremos hablando de Beethoven. Hoy tenemos una rajita de luna que ha salido muy poquito después de la puesta de sol, y esa luna está creciente, va a ir creciendo hasta ser luna llena, y después va a ir decreciendo hasta ser luna nueva. Y en esa luna nueva, el día 12 de agosto, habrá un eclipse. Y yo les voy a decir una cosa, todavía queda una luna entera. Acaba de ser luna nueva, la siguiente luna nueva será el eclipse. Aún queda tiempo, 28 días. Se lo digo de corazón. Organícense para ir a un lugar donde se vea el eclipse. Es un espectáculo único, eclipse total de sol, que además tenemos la fortuna de que se ve desde España. Y además se ve prácticamente solo desde España. O sea, ustedes están en España o están en el mar, porque no se va a ver desde ningún otro país del mundo. Entonces yo, de verdad se lo digo de corazón, busquen un lugar para verlo. No se ve desde toda España. Se ve desde la franja central, que está inclinada, viene por Galicia y sale pues un poquito más al sur de Valencia. Desde esa franja se ve el eclipse. Pueden buscar en internet dónde ver el eclipse del 12 de agosto. Y se lo digo de corazón, no se van a arrepentir. Vayan a verlo. En coche, en autobús, en tren, como sea. No tengo alojamiento, duerman en el coche. No se van a arrepentir. De verdad que no se van a arrepentir. Es una maravilla astronómica de la cual hablaremos. Tenemos que hablar de ella aquí en la radio, que les va a encantar, les va a apasionar y desde luego pocas cosas puedo prometerles, pero esta sí. No se van a arrepentir si se colocan en el lugar central y ven el eclipse total de sol, ese anillo, esa corteza solar que solo se puede ver en ese momento. Así, muy importante, usen gafas de eclipse, no valen gafas de sol, ni se les ocurra mirar al sol directamente. Pueden quedar ciegos y no es una broma. Terminamos ya el programa de hoy, 17 de julio de 2026. Gracias por haber compartido con nosotros estas 2 horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Ahora viene el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, con esta oración que hago a veces. Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. No nos olviden en sus oraciones, o mejor dicho, recuérdenos en sus oraciones, y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y quiera Dios que la semana que viene nos funcione el teléfono y puedan ustedes también participar a través del teléfono en directo en el programa. Gracias. Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.